Pues hola, buenas noches amigos del cine y el misterio y bienvenidos una noche más a las Crónicas de Pablo y a una nueva Crónica Express. Esta vez os traigo el recientito estreno de este mismo viernes de la última película del subgénero de los gánsteres y la mafia de esa primera mitad del siglo XX, como es The Altonites. Una película al más puro estilo Scorsese, pero sin ser de Scorsese, porque está dirigida por Barry Levinson y guionizada por Nicolas Pirelli. No confundir con Mitch Pirelli, que es el entrañable director adjunto de Expediente X, jefe de Mulder y Scully. Y después de este innecesario aporte que no tiene nada que ver con la película, y antes de entrar en materia, quería recordaros que me ayudáis un montón si os suscribís al canal, si le dais un buen like a este vídeo y lo difundís entre vuestro entorno para que hagamos que entre todos crezca esta modesta comunidad y mi contenido pueda llegar al mayor número de gente posible. Así que cuento contigo. Y sin más, pues vamos a hablar de Altonites. Una película que está narrada a tono pasado, ya que al ser una crónica de dos personajes reales, se le intenta dar una especie de pozo de documental. De ahí que, por ejemplo, una especie de narrador o de voz o en off sea la de Frank Costello, que es la figura central del que pivota toda la trama. Y le vemos en su aspecto más anciano, contando a tono pasado todo lo que fue su trayectoria como el jefe de jefes de la mafia y sobre todo su pugna o su rivalidad con su antiguo mejor amigo de la infancia y que tras la Segunda Guerra Mundial se convertiría en adversario, como es Vito Genovese, que curiosamente ambos personajes están interpretados por el mismo actor y el verdadero peso específico de la película, Robert De Niro. Muy ligado también a este mundo de las películas de las mafias, por cierto, y también ligado a Scorsese. La imagen o la referencia a Scorsese en esta película va a ser constante. Ya no solo porque sea una película sobre el género fetiche de este director, como que su esencia o su estilo, su forma de hacer, recuerda un montón a películas como Casino o como Uno de los Nuestros o clásicos de este género. Porque sí, la película nos narra la rivalidad entre Vito Genovese y Frank Costello y cómo van sucediendo los años, los acontecimientos, que básicamente es un poco de sucesión de juicios y ajustes de cuentas o asesinatos. En ese sentido, eh, tiene bastantes estereotipos del género de gángsters, bastantes localizaciones típicas del género de gángsters, pero no se le puede decir que sea un plagio o una película llena de clichés, porque es que básicamente está relatando hechos reales. Y si las cosas sucedieron así, pues así han de ser contadas. Y si los escenarios son los que son y se ha tirado mucho de ellos en otras películas de mafia, pues si ya son los que fueron en la realidad, pues no se pueden cambiar, eso está claro. O sea que en ese sentido, pues se intenta dar una cierta veracidad, sobre todo por ese componente de documental que se le quiere dar, en tanto en cuanto Frank Costello, anciano, es el que nos está contando los acontecimientos. Dentro del reparto actoral también tenemos a Debra Messing o a Catherine Narduzzi, que hace de las respectivas mujeres de Costello y Genovese, así como Cosmo Davis,
Michael Rispoli, Robert Uricola, Franz Pizzirillo, un montón de distintos personajes que van teniendo su recorrido a lo largo de las casi 3 décadas que aborda la película, pero que básicamente son personajes que son de paso, no tienen mayor recorrido. De hecho, el que tiene mucho mayor peso, mucho mayor recorrido y mucho mayor trascendencia es precisamente Frank Costello, que es el protagonista absoluto y el que vemos su evolución desde un punto de vista de que al principio de la película Genovese atenta contra su vida y a partir de ahí toma la decisión de intentar desvincularse de la mafia. Pero la mafia no se va a desvincular de él. O sea que tenemos ahí ese choque contrapuntístico y sobre todo el que no le va a dejar pasar es el propio Vito, que intentará recuperar lo que es suyo, ya que en época de la Segunda Guerra Mundial, como si dijéramos, ante la ausencia de Vito, Frank, como si dijéramos, no suplantó, vamos, le sustituyó, pero cuando ya vuelve Vito, pues dice, oye tú, que quiero lo mío. Y teniendo en cuenta que son tiempos distintos, pues Frank Costello, que intenta ser mucho más diplomático y mucho más actual y más, como si dijéramos, pues comedido y responsable, le intenta hacer entrar en razón a Vito de que las antiguas maneras y los antiguos tiempos han cambiado y no se pueden seguir con los mismos procedimientos. Pero parece que Vito en ese sentido no entra en razón y se crea esa crisis, esa tensión, esa pugna entre las dos formas de entender la mafia. La más diplomática, la más discreta y la más política, como la que representa Costello, o la más visceral, la más virulenta y la más sangrienta, que es la que representa Vito Genovese. Y a partir de ahí, pues se van sucediendo lo que acabo de decir. Ajustes de cuentas, juicios, ajustes de cuentas, asesinatos, y situaciones así que se hacen un poco cargantes, un poco confusas de saber, sobre todo por esa doble interpretación que hace Robert De Niro, que no entiendo muy bien a qué se viene el hecho de que tengan que ser el mismo actor el que interprete a dos personajes que a priori son totalmente diferentes, porque si se dijera que son hermanos, o que son gemelos, o que tienen algún tipo de vínculo más cercano, o más facial, que justifique que el mismo actor les interprete, pues tendría una razón de ser. Pero es que son dos personajes totalmente diferentes y de distintas familias. Lo único que sirve es precisamente para poder mostrar ese doble registro interpretativo del actor. Pero que precisamente esa buen hacer como actor de Robert De Niro muchas veces se pierde por la mala caracterización. Porque sí, no sé si ha sido a través de CGI o a través de maquillaje, pero esa caracterización o ese rejuvenecimiento y además esa especie de distinción de los dos personajes con el mismo aspecto de Robert De Niro deja mucho que desear, incluso puede llegar a confundir al espectador. Porque siendo un poco más distendido, es que en muchas ocasiones, sobre todo el maquillaje o la caracterización de Vito Genovese es tremenda. Me recordaba a la señora Doubtfire. Es que es como ver a Williams, siempre les confundo, Robin Williams, sí, es Robin Williams. A Robin Williams con los emplastes de la señora Doubtfire. Dices, no, y además estás viendo una especie como de Danny DeVito enmascarado, raro, las gesticulaciones, los propios movimientos faciales se pierden. Es bastante tremendo esa doble caracterización que se ha querido hacer de Robert De Niro, que hace que la buena acción, la buena interpretación del actor quede bastante opacada.
Y si a eso le añades que los personajes secundarios están básicamente de meros acompañantes, que tienen un poco más de relevancia sus respectivas mujeres, más sobre todo Debra Messing como Bobby Costello, pues la película a nivel actoral se queda un pelín coja. Y si a eso le añades pues estos saltos temporales, esta poca desarrollo de los acontecimientos y un segundo acto o una segunda mitad de la película que tarda en llegar y que hace un giro con respecto a lo que estamos viendo de pullitas entre los dos para mostrar una especie de plan maestro final, pues hace que la película se quede un poco deslavazada y un poco difícil de seguir. Y si encima me tocó verla en versión original como me tocó a mí, pues más todavía, porque eso de estar leyendo subtítulos y a la vez viendo las caracterizaciones o quién es quién en la trama, se hace un poco complicado. Pero bueno, si a ti te gusta el cine de mafia o el cine de gangsterismos y de, pues eso, estos juegos mm, de espadachinaje, es una película muy dialogada y de hecho, por ejemplo, a nivel técnico, lo que es la puesta en escena de los diálogos, teniendo en cuenta que la forma más común es plano general, plano y contraplano, que hace que la película sea muy estática y muy monótona, en este sentido yo creo que sí que es un acierto de Levinson incluir travelings, movimientos rotativos y de entorno de la conversación, y le da un dinamismo, un acercamiento y una como si dijéramos, movilidad a lo que es básicamente una conversación de dos personas sentadas. Así que es una forma de introducir dinamismo en donde a priori no lo hay. Y me parece también bastante acertado, aparte de que también te da la sensación de que el espectador sea uno más que está en la misma conversación, acercándose, alejándose, moviéndose, incluso llegan a tener la osadía de incluir incluso saltos de eje, que eso es muy arriesgado en el cine porque puede llegar a confundir, sobre todo en lo que se basa una conversación, que es la direccionalidad de las miradas, y si de repente están así y tú te estás imaginando que su interlocutor está al otro lado y en ese momento te cambian el punto de giro o el punto de eje y te encuentras que Danilo esté mirando en la misma dirección que debería estar mirando su interlocutor, genera cierta confusión, ¿no? Me parece que estuviera hablándole a la nuca. es un recurso que se estudia o que he estudiado yo en los cursos estos de guión y de dirección, y que siempre nos avisan de que hacer saltos de eje es un movimiento muy arriesgado. Y aquí Levinson, yo creo que un poco por romper la estaticidad de una conversación con trípode y planos y contraplanos, ha querido introducir de forma pues arriesgada, pero en algunas ocasiones es más llamativa que otras, pero en algunas sí que te ha colado el plano, el salto de eje, que dices, ostras, qué cabrón, nos lo ha colado. Y claro, como también juega mucho con esos giros envolventes de la cámara, pues te mete esos saltos de eje y tampoco llega a sorprender demasiado. Así que técnicamente intenta innovar. Pero lo que es la temática del gangsterismo ya está un poco manida, está ya bastante trillada, sobre todo por todo lo que ha hecho nuestro amigo Scorsese. Así que esta película poco puede innovar y poco puede ofrecernos. Y si encima se basa sobre todo en juicios, muertes, muertes y juicios, sin ningún tipo de hilazón o de mostrarnos pues como pasa por ejemplo con El Padrino, que nos muestran la familia,
concepto más amplio de lo que es las dos familias estas de los Genovese y los Castello, pues se queda en una película de riñas y de rivalidad entre dos personas. Y a mí, por ejemplo, se me queda un poco escasa, un poco coja. No obstante, es una película reseñable, una película que si te gusta Robert De Niro la vas a disfrutar. Y si te gusta, aunque sea de forma reiterativa, los escenarios y las tramas y lo que es el género de mafias y gangsterismo, pues puede llegar a interesarte la película. Así que, pues ahí dejo mi reflexión. Por ponerle una nota, le voy a poner un 6,5. 6,5 por la interpretación de Niro, aunque quede opacada por la malísima caracterización, pero bueno. Y por la recreación histórica, que también es un punto de ambientación bastante interesante, bastante bueno, porque todo lo que es la ambientación de los distintos momentos históricos está bastante bien, incluso también introducidos por las distintas épocas con respecto a la música que sonaba en esa época, que también es un punto interesante a tener en cuenta. Y por la ambientación y la interpretación de Video, pues ese 6,5 yo creo que le hace bastante justicia. Pero por lo demás es una película más del género, no aporta nada nuevo y se queda un poco descolgada de lo que se podría esperar, que la convierte en pues eso, en un quiero y no puedo. O en un apunto maneras, pero me quedo un poco a desnivel. Pero bueno, el 6,5 que le pongo no es que sea con ello una mala película. Así que te invito a que si la ves, me dejes en comentarios tu opinión, que estaré encantado de leerte y generar un sano debate. Y lo dicho, like, suscríbete y como decimos en el canal, sed buenos, no hagáis nada de lo que yo no hiciera. Y recordad, hay muchas crónicas, pero no son las crónicas de Pablo. Hasta pronto.